Mi esposa abandonó a nuestros hijos porque sus amigas la convencieron de que estaba desperdiciando su juventud estando atada a una familia. Ahora, 9 años después, vuelve esperando ser su madre de nuevo. Pero yo ya tengo una esposa a la que ellos llaman mamá. Hace 9 años, cuando mi hijo Lucas tenía 6 años y mi hija Valeria tenía 4, mi exesposa Claudia tomó una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Estábamos pasando por una mala racha en nuestro matrimonio, lo cual no era del todo culpa suya ya que yo trabajaba muchas horas y probablemente no era el esposo más atento. Pero ambos estábamos intentando que las cosas funcionaran por el bien de nuestra familia. El problema comenzó cuando Claudia empezó a pasar tiempo con un grupo de amigas de su clase de yoga. Mujeres que estaban divorciadas o nunca se habían casado y que parecían tener opiniones muy firmes sobre las estructuras familiares tradicionales y lo que veían como limitaciones que el matrimonio y la maternidad imponían al crecimiento personal de una mujer. Estas amigas, en particular una mujer llamada Natalia, que había dejado a su propia familia años antes y vivía lo que llamaba su vida auténtica viajando por el país en una furgoneta adaptada, comenzaron a llenar la cabeza de Claudia con ideas sobre cómo estaba desperdiciando su juventud al estar atada a responsabilidades domésticas. Al principio, pensé que era solo una etapa y la animé a hacer viajes de fin de semana con esas amigas, incluso ofreciéndome a asumir más responsabilidades con los niños para que ella tuviera libertad de seguir sus intereses. Sin embargo, en lugar de ayudar a nuestra relación, eso la empeoró, porque cuanto más tiempo pasaba lejos de casa, más desconectada se volvía de mí y de los niños, y más convencida estaba de que había cometido un error terrible al casarse y tener hijos tan joven. El punto de quiebre llegó durante lo que pensé sería unas vacaciones familiares en la playa. En lugar de disfrutar el tiempo juntos, Claudia pasó la mayor parte del viaje hablando por teléfono con Natalia y sus amigas, diciendo lo atrapada que se sentía y que necesitaba hacer cambios importantes antes de que fuera demasiado tarde. En nuestra última noche en la playa, después de que los niños se durmieron, Claudia me dijo que había decidido dejarnos e irse a empezar de nuevo en otro lugar, donde pudiera descubrir quién era en realidad sin las obligaciones familiares. Dijo que Natalia le había ofrecido un lugar en California y que pensaba que sería mejor para todos si simplemente desaparecía de nuestras vidas en lugar de seguir siendo una fuente de infelicidad. Estaba completamente devastado e intenté todo para convencerla de quedarse: terapia de pareja, terapia individual, una separación temporal, incluso un matrimonio abierto. Pero su decisión ya estaba tomada y veía cualquier intento de cambiarla como un intento de controlarla y evitar que viviera su vida auténtica. Lo más difícil fue ver lo confundidos y con el corazón roto que quedaron Lucas y Valeria cuando Claudia les explicó que se iría por un tiempo y que se quedarían conmigo. Aunque prometió que eso no significaba que los amara menos y que regresaría a visitarlos en cuanto se estableciera. Lucas no paraba de preguntar si había hecho algo mal para que mamá se quisiera ir, mientras que Valeria solo lloraba y le rogaba a Claudia que no se fuera. Después de que Claudia se fue, me encontré como padre soltero de 2 niños pequeños, lidiando con problemas de abandono, preguntas constantes sobre cuándo volvería su madre, mientras también procesaba mis propios sentimientos de traición y duelo. Los primeros meses fueron brutales, tratando de equilibrar trabajo, cuidado de los niños, responsabilidades del hogar y mi bienestar emocional, mientras ayudaba a Lucas y Valeria a manejar sus emociones y a crear estabilidad en sus vidas. Claudia llamó ocasionalmente durante el primer año, usualmente de madrugada, cuando había estado bebiendo y se sentía culpable. Pero esas llamadas eran confusas y dolorosas para los niños, ya que hacía promesas de visitar que nunca cumplía. Eventualmente, cambié nuestro número de teléfono y le pedí que dejara de llamar porque ese contacto inconsistente solo empeoraba las cosas para los niños, que se ilusionaban y luego quedaban devastados cuando ella desaparecía de nuevo. Aproximadamente 3 años después de la partida de Claudia, conocí a mi actual esposa, Mariana, en una actividad escolar donde ella era voluntaria como maestra de Valeria. Lo que empezó como una amistad fue evolucionando en algo más profundo. Mariana fue increíblemente paciente con todo el equipaje emocional que traía y los retos de salir con alguien que tenía hijos lidiando aún con el trauma del abandono de su madre. Lo que más me impresionó de Mariana fue cómo se conectó de forma natural con Lucas y Valeria. Nunca intentó reemplazar a su madre ni forzar una relación, simplemente estuvo presente de forma constante, permitiendo que los niños la fueran aceptando poco a poco. Ayudaba a Valeria con la tarea, asistía a los partidos de fútbol de Lucas y fue integrándose en nuestra rutina diaria sin que se sintiera forzado. Después de 2 años juntos, Mariana y yo empezamos a hablar sobre la posibilidad de adopción. Mariana estaba comprometida a ser madre para ellos, sin importar qué pasara entre nosotros como pareja.
El proceso de adopción fue sencillo porque Claudia había desaparecido por completo y no había hecho ningún esfuerzo por mantenerse en contacto ni por apoyar económicamente, lo cual legalmente constituía abandono. Actualización 2. Como mencioné en la última actualización, habíamos acordado permitir que Velaria tuviera contacto telefónico limitado con Natalia, bajo el entendimiento de que esa comunicación sería completamente voluntaria y que ella respetaría los límites previamente establecidos en cuanto a la frecuencia y el horario. Durante los primeros días, esto pareció funcionar razonablemente bien. Velaria llamó a Natalia 2 veces en la semana, y Natalia atendió ambas llamadas. Fueron conversaciones breves pero cordiales, sobre la escuela y sus intereses. Aún así, después Natalia me dijo que las charlas se sintieron raras, forzadas, y que no sabía muy bien qué decirle a alguien que era prácticamente una desconocida, pero que insistía en llamarse a sí misma su madre. Lucas, fiel a lo que había dicho, se negó a contestar las llamadas de Velaria y finalmente la bloqueó luego de que ella lo llamara varias veces en un solo día, lo cual me pareció una forma totalmente válida de mantener sus límites. El problema comenzó esta semana. Natalia, ocupada con exámenes y una presentación importante que la tenía bastante nerviosa, dejó de contestar las llamadas de Velaria. Estaba enfocada en estudiar y, según sus palabras, no tenía la energía emocional para sostener esas conversaciones incómodas con alguien que no me conoce de verdad. En lugar de entender que una adolescente de 13 años podía tener otras prioridades, Velaria comenzó a llamar con más frecuencia y a dejar mensajes de voz cada vez más angustiados, rogándole a Natalia que le devolviera la llamada, asegurando que tenía miedo de haber dicho algo mal, o que quizás alguien le estaba impidiendo hablar con ella. Natalia me mostró algunos de esos mensajes, y me preocuparon profundamente. Velaria sonaba emocionalmente inestable, casi desesperada, hablando de cuánto la extrañaba, de lo vital que eran esas conversaciones para su salud mental y su esperanza de reconstruir la relación. Uno de los mensajes más perturbadores decía que había esperado toda la semana para hablar con ella, y que no recibir respuesta le estaba despertando sentimientos de pérdida y arrepentimiento. Al hablarlo con Natalia, me confesó que los mensajes la estaban haciendo sentir culpable, ansiosa, y que se arrepentía de haber aceptado cualquier tipo de contacto. Decía que hablar con Velaria se sentía como una tarea escolar, no como algo que realmente quisiera hacer. La tranquilicé. Le dije que no le debía nada a Velaria y que podía dejar de contestar llamadas sin sentir culpa. Acordamos que se tomaría un descanso del contacto telefónico para enfocarse en sus estudios y decidir con calma si quería seguir con ese arreglo. Pero en lugar de respetar ese espacio o consultarme porque las llamadas no estaban siendo atendidas, Velaria tomó una decisión que destrozó por completo cualquier confianza que yo pudiera haber tenido en su capacidad de poner las necesidades de los niños por encima de sus propios deseos. El incidente en la escuela. Ayer por la tarde, recibí una llamada de la consejera escolar de Natalia, informándome que una mujer desconocida se había presentado en la escuela diciendo ser su madre y exigiendo verla. La situación se tornó tan tensa que tuvieron que llamar a seguridad cuando la mujer se negó a irse al ser informada de que no estaba autorizada a tener contacto con Natalia. Resultó ser Velaria. Fue a la oficina durante el almuerzo y le dijo a la secretaria que era la madre biológica de Natalia y que necesitaba verla por una emergencia familiar. Cuando el personal revisó los registros y vio que Claudia estaba listada como madre en los contactos de emergencia, le dijeron que no podían permitir el encuentro sin la debida autorización. Según la consejera, Velaria se alteró y comenzó a discutir con el personal, alegando que había un error y que ella era la madre real de Natalia, que tenía derecho a verla, y que la escuela estaba interfiriendo con sus derechos parentales. La situación escaló cuando intentó buscar a Natalia por los pasillos, mirando dentro de las aulas. Seguridad fue llamada, y la policía terminó escoltándola fuera del edificio. Cuando fui a recoger a Natalia, estaba visiblemente alterada, avergonzada, y me preguntaba por qué Velaria había aparecido en la escuela, y si eso significaba que podría seguir apareciendo en lugares donde ella debería sentirse segura. También expresó culpa, pensando que esto había pasado porque ella no había contestado las llamadas. Me partió el alma. Ningún niño de 13 años debería sentirse responsable por el comportamiento inapropiado de un adulto. Llamé inmediatamente a Velaria y le dejé claro que lo que había hecho era inaceptable. Le recordé que había violado cada límite que habíamos acordado y que había traicionado completamente en nuestra confianza. Le dije que su conducta había asustado a Natalia y que había creado el tipo de caos que precisamente estábamos tratando de evitar. Velaria se puso a la defensiva y muy emocional. Dijo que estaba preocupada por Natalia, que no sabía cómo contactarla, que solo quería asegurarse de que estaba bien, y que no tenía intención de presionar con los mensajes.
Afirmó que fue a la escuela porque no sabía cómo más verla y que inventó la emergencia porque si no, no la dejarían pasar. Le expliqué que eso era mentir y que intentó violar los protocolos de seguridad escolar. Me dijo que para ella, no poder hablar con su hija si era una emergencia. Que no entendía por qué todo era tan difícil si lo único que quería era tener una relación con sus hijos. Esa respuesta dejó claro cuán profundamente malinterpreta la situación. Para Valeria, cualquier obstáculo a tener acceso inmediato a Lucas y Natalia se percibe como una injusticia, cuando en realidad ellos son personas con sentimientos propios, derecho a la privacidad y a la seguridad. Le informé que debido a su comportamiento, el contacto telefónico quedaba completamente cancelado, y que debía mantenerse alejada de nuestra familia por completo. Le advertí que si volvía a acercarse a los niños, tomaría medidas legales. Valeria se puso a llorar. Dijo que yo estaba siendo cruel, que usaba su error para castigarla y separarla de sus hijos para siempre. Pero no se trataba de castigo. Se trataba de proteger a Lucas y Natalia de alguien que no era capaz de respetar sus límites ni de anteponer su bienestar al suyo propio. Ambos niños fueron claros. No querían volver a tener contacto con Valeria después de ese incidente. Y Natalia, de hecho, se mostró aliviada de ya no tener que lidiar con las expectativas de Valeria. Me arrepiento profundamente de haber accedido a permitir contacto alguno. Hoy siento que debí haber sabido que alguien que abandonó a sus hijos durante 9 años y luego apareció exigiendo una relación inmediata probablemente no tenía la estabilidad emocional necesaria para manejar esa reconexión. Actualización 2. Como mencioné en la última actualización, habíamos acordado permitir que Valeria tuviera contacto telefónico limitado con Natalia, bajo el entendimiento de que esa comunicación sería completamente voluntaria y que ella respetaría los límites previamente establecidos en cuanto a la frecuencia y el horario. Durante los primeros días, esto pareció funcionar razonablemente bien. Valeria llamó a Natalia 2 veces en la semana, y Natalia atendió ambas llamadas. Fueron conversaciones breves pero cordiales, sobre la escuela y sus intereses. Aún así, después Natalia me dijo que las charlas se sintieron raras, forzadas, y que no sabía muy bien qué decirle a alguien que era prácticamente una desconocida, pero que insistía en llamarse a sí misma su madre. Lucas, fiel a lo que había dicho, se negó a contestar las llamadas de Valeria y finalmente la bloqueó luego de que ella lo llamara varias veces en un solo día, lo cual me pareció una forma totalmente válida de mantener sus límites. El problema comenzó esta semana. Natalia, ocupada con exámenes y una presentación importante que la tenía bastante nerviosa, dejó de contestar las llamadas de Valeria. Estaba enfocada en estudiar y, según sus palabras, no tenía la energía emocional para sostener esas conversaciones incómodas con alguien que no me conoce de verdad. En lugar de entender que un adolescente de 13 años podía tener otras prioridades, Valeria comenzó a llamar con más frecuencia y a dejar mensajes de voz cada vez más angustiados, rogándole a Natalia que le devolviera la llamada, asegurando que tenía miedo de haber dicho algo mal, o que quizás alguien le estaba impidiendo hablar con ella. Natalia me mostró algunos de esos mensajes y me preocuparon profundamente. Valeria sonaba emocionalmente inestable, casi desesperada, hablando de cuánto la extrañaba, de lo vital que eran esas conversaciones para su salud mental y su esperanza de reconstruir la relación. Uno de los mensajes más perturbadores decía que había esperado toda la semana para hablar con ella, y que no recibir respuesta le estaba despertando sentimientos de pérdida y arrepentimiento. Al hablarlo con Natalia, me confesó que los mensajes la estaban haciendo sentir culpable, ansiosa, y que se arrepentía de haber aceptado cualquier tipo de contacto. Decía que hablar con Valeria se sentía como una tarea escolar, no como algo que realmente quisiera hacer. La tranquilicé. Le dije que no le debía nada a Valeria, y que podía dejar de contestar llamadas sin sentir culpa. Acordamos que se tomaría un descanso del contacto telefónico para enfocarse en sus estudios y decidir con calma si quería seguir con ese arreglo. Pero en lugar de respetar ese espacio o consultarme porque las llamadas no estaban siendo atendidas, Valeria tomó una decisión que destrozó por completo cualquier confianza que yo pudiera haber tenido en su capacidad de poner las necesidades de los niños por encima de sus propios deseos. El incidente en la escuela. Ayer por la tarde, recibí una llamada de la consejera escolar de Natalia, informándome que una mujer desconocida se había presentado en la escuela diciendo ser su madre y exigiendo verla. La situación se tornó tan tensa que tuvieron que llamar a seguridad cuando la mujer se negó a irse al ser informada de que no estaba autorizada a tener contacto con Natalia. Resultó ser Valeria. Fue a la oficina durante el almuerzo y le dijo a la secretaria que era la madre biológica de Natalia y que necesitaba verla por una emergencia familiar. Cuando el personal revisó los registros y vio que Claudia estaba listada como madre en los contactos de emergencia, le dijeron que no podían permitir el encuentro sin la debida autorización.
Según la consejera, Valeria se alteró y comenzó a discutir con el personal, alegando que había un error y que ella era la madre real de Natalia, que tenía derecho a verla, y que la escuela estaba interfiriendo con sus derechos parentales. La situación escaló cuando intentó buscar a Natalia por los pasillos, mirando dentro de las aulas. Seguridad fue llamada, y la policía terminó escoltándola fuera del edificio. Cuando fui a recoger a Natalia, estaba visiblemente alterada, avergonzada, y me preguntaba por qué Valeria había aparecido en la escuela, y si eso significaba que podría seguir apareciendo en lugares donde ella debería sentirse segura. También expresó culpa, pensando que esto había pasado porque ella no había contestado las llamadas. Me partió el alma. Ningún niño de 13 años debería sentirse responsable por el comportamiento inapropiado de un adulto. Llamé inmediatamente a Valeria y le dejé claro que lo que había hecho era inaceptable. Le recordé que había violado cada límite que habíamos acordado y que había traicionado completamente en nuestra confianza. Le dije que su conducta había asustado a Natalia y que había creado el tipo de caos que precisamente estábamos tratando de evitar. Valeria se puso a la defensiva y muy emocional. Dijo que estaba preocupada por Natalia, que no sabía cómo contactarla, que solo quería asegurarse de que estaba bien, y que no tenía intención de presionar con los mensajes. Afirmó que fue a la escuela porque no sabía cómo más verla y que inventó la emergencia porque si no, no la dejarían pasar. Le expliqué que eso era mentir y que intentó violar los protocolos de seguridad escolar. Me dijo que para ella, no poder hablar con su hija si era una emergencia. Que no entendía por qué todo era tan difícil si lo único que quería era tener una relación con sus hijos. Esa respuesta dejó claro cuán profundamente malinterpreta la situación. Para Valeria, cualquier obstáculo a tener acceso inmediato a Lucas y Natalia se percibe como una injusticia, cuando en realidad ellos son personas con sentimientos propios, derecho a la privacidad y a la seguridad. Le informé que debido a su comportamiento, el contacto telefónico quedaba completamente cancelado y que debía mantenerse alejada de nuestra familia por completo. Le advertí que si volvía a acercarse a los niños, tomaría medidas legales. Valeria se puso a llorar. Dijo que yo estaba siendo cruel, que usaba su error para castigarla y separarla de sus hijos para siempre. Pero no se trataba de castigo. Se trataba de proteger a Lucas y Natalia de alguien que no era capaz de respetar sus límites ni de anteponer su bienestar al suyo propio. Ambos niños fueron claros. No querían volver a tener contacto con Valeria después de ese incidente. Y Natalia, de hecho, se mostró aliviada de ya no tener que lidiar con las expectativas de Valeria. Me arrepiento profundamente de haber accedido a permitir contacto alguno. Hoy siento que debí haber sabido que alguien que abandonó a sus hijos durante 9 años y luego apareció exigiendo una relación inmediata probablemente no tenía la estabilidad emocional necesaria para manejar esa reconexión.